Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al He perdido la cuenta episodio de Filosofía Caduca dedicado a la segunda parte del temario de Kant, la razón práctica. La crítica de la razón práctica, ¿no? Un temario ya dedicado a la ética. Ya hemos dejado el Kant árido pero muy entretenido de la crítica de la razón pura, aunque como concluimos igual mmm, ya no lleva razón nada Kant en lo que dijo en la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón práctica se puede decir que igual Kant sí que sigue llevando razón. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y para hablar de este curioso caso, de que lo que menos se valoró en su momento acaba siendo lo que más importancia tiene a nivel filosófico, tenemos con nosotros a Víctor, como siempre. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Sí que tenemos que avisar, como típica cosa que se anuncia siempre, ¿no? Que, bueno, que hay que dejar por delante que somos dos kantianos. Bueno, sí, por supuesto, que no estamos aquí siendo completamente objetivos. Para nosotros esto es lo mejor que se ha escrito sobre ética, ¿verdad, Eh, Jorge? Sí. en ética, desde luego. Claro, en otras cosas de Kant no Bien. somos kantianos, pero en la ética creo que si no eres universalista Y a priori, y a está priori, estás en la barbarie. completamente. Y ¿Qué es mira, eso de no matarás? Eso no es nada, hombre, eso no vale para nada. sí, sí, sí. Y mira que el utilitarismo puede ser un rival serio con el Más que que se el puede discutir. utilitarismo y otro rival, o sea, en realidad existen tres rivales. O sea, tres contendientes, perdón. Uno es Kant, donde están las éticas deontológicas, Sí. que la mejor es Kant, es sensualistas o del sentimiento, como son la de Schopenhauer, siendo la de Schopenhauer la mejor, claro, y las utilitaristas de Bentham y Mill. Ujú. Yo creo que esas son así un poco los tres contendientes, porque podrías decir, no, también están las irracionalistas, como la Nietzscheana, y también están los pragmatistas, pero al final los pragmatistas son los utilitaristas y, y la Nietzscheana, pues bueno, Sí. para estos menesteres hay que ponerla entre paréntesis, completamente, aunque tenga algo interesante, pero no, no. De hecho, Nietzsche acaba recurriendo también a una especie como de imperativo categórico. Sí. Es como yo leo el eterno retorno. Bueno, y Heidegger no, pero parte del existencialismo, porque Heidegger jamás quiere hacer una ética, pero parte del existencialismo, Sartre, cuando le pones contra la espada y la pared, en el existencialismo es un humanismo, te hace un Una actuar defensa como si kantiana. todo el mundo te estuviese mirando, te hace un kantianismo ahí, le queda un poquito kantiano, ¿eh? Un poco, un poco. Como si Y un poco en tu acción completamente. decidieses marcases de alguna manera ejemplo para la humanidad, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. bueno. Es que, sí, sí. Efectivamente, somos kantianos. Jorge lo es rozando la ironía, yo no tanto. No, no, yo no rozando la ironía. A mí me hace gracia. No, no, no. Es que aquí parece que yo no lo apoyo. Pero yo lo apoyo. Claro, lo apoyo como deber ser, ¿no? Ya lo veremos Claro. que bueno. Eso es muy importante aclarar también. Los Sí. kantianos no necesariamente actuamos como se debe. Estamos de acuerdo, pero nos saltamos la moral, pero lo hacemos con conocimiento de causa. Claro, Hmm, es como el que efectivamente. conoce las reglas y por eso se las salta, pues es ese rollo. Estamos de acuerdo con que la ética debiera ser esto. Ahora, que luego funcione o se deba aplicar es otra cosa. Pero la ética debiera ser esto, ¿a que sí? ¿A que es esa la lectura? Ya para mí esa es la Es la lectura misma. fuerte. Y Claro, que cuando hablamos de ética, yo creo que estamos hablando de ideal, porque si no hablamos de moral. es una brújula. Es que, Claro. vamos, Eh, Rousseau, sí, sí, sí.
¿Sí? Que de alguna manera lo importante es responder a la pregunta de Kant, qué se puede esperar de nosotros, ¿no? Eso es. ¿Qué debo Y, hacer? Sí, sí. que sí, efectivamente. Y de alguna manera eso se tiene que hacer mediante un deseo bueno, mediante un deber ser, ¿no? Un deseo de seguir un deber ser. Luego Totalmente. se podrán no seguir, Muy bien expresado. pero ahí está, ¿no? Creo yo. Es que, como veremos, lo que hace Kant es mm, abrir, disecciona el cadáver de la moral para sacar las tripas que serían la ética a priori. Yo creo que es una buena metáfora, ¿no? Porque está explicitando aquello por lo que todos actuamos. O sea, todos nos movemos porque tenemos esqueleto y músculos, ¿no? Y órganos. Pues, pero no lo tenemos por qué saber para movernos. Pero están. Pues algo así pasa con la ética kantiana. Kant no está proponiendo una ética. Si te fijas, Kant está haciendo una labor descriptiva de la ética. No es como, yo qué sé, Epicuro, que proponía una ética, ¿sabes? Aunque igual, quizás en eso es donde pueda, y luego yo lo dejaría esto para el final, donde se le pueden encontrar ciertos ataques que son muy efectivos, como el propio, el que hace Schopenhauer. Que yo creo que sí que es verdad que de alguna manera nadie te diría que seguía por lo que Kant dice que una persona seguía. Claro, pero eso Kant lo tiene en cuenta también, ¿eh? Ya, Es que la ética no puede depender de un sentimiento. ya, Y de hecho no depende siempre de un sentimiento, esa es la clave. Que la gente se mueva de acuerdo por sentimientos, lo único que demuestra es que voluntad y razón pueden no coincidir. ya, claro. Que Pero, pueden haber mm, que pueden haber acciones que sean solo conformes al deber, pero no por deber, claro, como pero veremos. entonces estamos aceptando que en la moral se dan razón y sentimiento, mientras que en la ética solo hay razón. Entonces, de alguna manera, Sí, la disección de la moral puede quedar coja por el lado del sentimiento. sí, pero en esa separación Ujú. es donde podemos realmente estudiarla. Ya, Ahí está la cosa. ya, ya. Y encontrar, pues, la racionalidad, llamémoslo coherencia interna que rige incluso a los sentimientos. Ujú, Porque en todo hay un deber ser. Pues ujú. ahí estaría, ¿no? Pero vamos, es una crítica que se le ha hecho mucho. Y el de las críticas el de las cartas para la educación estética de la humanidad, em, sí, Schiller, ¿no? Ujú, También le critica eso. Sí, ujú, sí. Fichte no, Fichte está a topísimo con esto. ujú. Vamos, esto es para él lo mejor que hay. Así que eso, bueno, ya lo hemos introducido un poco. Mm, vale. Algo iba a decir. Bueno, da igual, da igual. Vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, a ver, porque claro, esto es complicado, ¿vale? Sí, desde Pero luego. vamos a empezar por la posibilidad Ujú, de un conocimiento moral, porque recordemos que en el campo de la crítica a la razón pura habíamos desechado que el conocimiento pueda provenir de la experiencia, el conocimiento empírico, porque Hume le asesta una puñalada mortal a las verdades eh, positivas, empíricas. Y dices, pues claro, es que la moral hasta este momento siempre ha venido de allí, ¿no? Mira a Séneca, mira a Epicuro, mira a Aristóteles, que hay que seguir un ejemplo concreto, ¿no? Tiene que ser en la práctica y ver lo que es la mesura en cada caso y estas cosas de Aristóteles. Todos tenían pues como consejillos, ¿no? Lo más contrario que habría a Kant podría ser perfectamente el Enchiridión de Epicteto o las meditaciones de Marco Aurelio, que son ahí, pues eso, consejitos, reglas, y por supuesto la más típica de todas, bueno, pues la de la Biblia.
los mandamientos de no matarás, no robarás, no, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Sí, pues son éticas que dependen de la experiencia para ser comprobadas y además son a posteriori y todas estas cosas. Entonces, diría Kant, ¿es posible un conocimiento moral a priori, igual que lo es posible un conocimiento de leyes a priori, como ya habíamos visto en la razón pura? Pues bueno, claro, evidentemente que sí, porque si no, no Ujú. habría libro. Ya. Y hay que preguntarse por cuáles son las verdades a priori de la moral. Y dice, para que nos hagamos una idea, es algo así como que, bueno, la más típica de todas, ¿no? Para Kant, prohibir, o sea, mentir está prohibido bajo prácticamente cualquier circunstancia. No es que esté prohibido, se puede mentir, pero va a estar mal siempre. Ujú. Esta es la cosa. Que porque algo esté mal, a veces hay que hacerlo, pero está mal. Y siempre lo sabríamos. Y dice Kant, es que aunque todo el mundo mintiese, seguiríamos sabiendo que mentir está mal. Ujú. Y dice, esta es una prueba de que hay unos principios a priori según los cuales nos preguntamos cuando queremos tener juicios morales. Los hay y nos guiamos por ellos, diría Kant. No sé si me explico. Ujú. Perfectamente. De alguna manera, de esto Nada. se seguiría que no habría nunca dilemas morales. O igual me estoy adelantando. Mm, eh, claro, es que en principio es no, no, no. Claro, porque Claro, mentir en ninguna no hay circunstancia, dilemas morales. No, te puedes equivocar, si acaso. claro. Pero tú en todo O momento puedes ser. sabes que mentir estaría mal. No podría existir de alguna manera, un dilema moral entre mentir o entre decir la verdad o mentir en caso de que mentir tuviese pues alguna No, consecuencia positiva. no, siempre estaría mal mentir. Claro. Ahora, y esta es mi visión personal de Kant, si en un momento dado es imprescindible mentir, es que esto es una moral muy sacrificada, ¿eh? Si en Ujú. un momento dado hay que mentir, porque debes mentir, Ujú. tú mientes. Y luego te sientes mal por haberlo hecho. O sea, Ostras, tú lo has hecho porque debías hacerlo y luego te sientes mal porque estaba mal hacerlo. Así es como lo veo yo. ostras. Es terrible. Ese es el Es, cristiano más perverso de todos. Es que fíjate de quién estamos hablando. es duro eso. Yo lo entiendo así, ¿eh? Sí, sí. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo prueba Kant que existen estos principios a priori? Pues hay que empezar por preguntarse, como Descartes, ¿no? ¿Qué es una verdad? ¿Cuál es la única verdad indudable? El cogito ergo sum. ¿Cuál es la única cosa que en el mundo es moralmente buena indudablemente y perfecta? Pues dice Kant, y cito literalmente, es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno excepto la voluntad buena. Ujú. Claro, De la Fundamentación para la Metafísica de las Costumbres, que es un librazo eh, mucho más llevadero que la crítica de la razón práctica, por cierto. Pero vamos, es lo mismo, ¿vale? Pues eso, ¿qué es lo único bueno? La voluntad buena. Una buena voluntad que parece un poco tautológico, pero no lo es, porque se entiende perfectamente. ¿Qué es lo único? ¿Cuál es la única verdad moral? Pues la buena voluntad. Es que es lo único en lo que podemos. O sea, por no, eso. no las buenas acciones, sino la buena No, voluntad. claro. No, por eso no es consecuencialista nunca. Ujú. Porque uno actúa. Si tú estás actuando por buena voluntad, no se te puede llamar mala persona. Y es que encima además es una cosa que solo sabes tú. Claro, Claro. claro, es Esto es muy totalmente privado. protestante. Esto es muy protestante, si te fijas. Sí, sí, sí. Claro. En los católicos, Ahora, fijarse en la acción, los protestantes no, fijarse en el,
en el en el pensamiento, en la pensamiento. intención, es mucho más intrusivo. Mm, Antes he dicho el cristiano más perverso de todos. Bueno, no es que sea cristiano, ¿no? Creo que Kant era pietista. Pero bueno. sí. Pero vamos, eso. El creyente más perverso. Pues la voluntad buena, ¿no? Por eso se distingue de todas las éticas que antes hemos llamado pues consecuencialistas, ¿no? Las éticas tanto utilitaristas como, bueno, lo que vendrían siendo además las éticas formales, ¿no? Pues no matar, no sé qué. Todas se basan en las consecuencias de tus actos. Mientras que dice Kant, es que lo importante no son las consecuencias. ¿Por qué? Porque de nuevo vamos a lo empírico. Y de lo empírico no podemos extraer verdad nunca. Nunca sabes si las consecuencias de lo que tú has hecho son buenas o malas. Eso es una cosa que solo sabe Dios. Por eso no existe. O, ¿sabes? Es como, pues eso, puede ser bueno hoy, pero malo mañana, pues que no lo sabes. Lo único que se puede juzgar como bueno es la buena voluntad. Sí, sí. Uf, estoy sonando muy vehemente, no quiero. No, 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 pero lo es. Es que Kant es así. Yo creo que hay que explicarlo con vehemencia porque se entiende mejor. Mm, Pues bueno, es lo bueno en sí mismo, tal. ¿Y qué es una voluntad buena? Buena en sí misma y no con respecto de alguna otra cosa. Y entonces, ¿cómo actuamos? ¿Cómo deberá actuar esa moral buena? Y dice, ¿cómo actúa de hecho una voluntad buena? ¿Qué define que una voluntad sea buena? Pues en la intención y sobre todo en que actúa de acuerdo con el deber. ujú. Porque uno cuando actúa bien, cuando uno realmente actúa movido por un deseo de buena voluntad, de la mejor de las intenciones, ¿de acuerdo con qué actúa? Con el deber, con lo que él cree que es su deber. Y no es su deber político o su deber... No, el deber moral, ¿de acuerdo? Por eso lo de Eichmann no nos vale. Claro. Claro, no. ¿Y qué es eso del deber, no? Pues y aquí ya vamos a lo de las acciones. Existen varios tipos de acciones. Existen tres tipos de acciones en este campo, que son las acciones contrarias al deber, por un lado, Ujú. evidentes, pues cuando tú estás actuando mal, Cuando matas a alguien. cuando, cuando deberías, sí, pues eso, cuando matas a alguien o cuando mientes a alguien sin necesidad, Exacto. pues estas cosas, cuando tú actúas en contra del deber. Si una persona te pregunta, ¿qué comiste ayer? Y tú a lo mejor comiste arroz, pero solo por divertirte. Le mientes y le dices que espaguetis, solo por divertirte, eh, ahí estás actuando en contra del deber, ¿vale? Ujú. Está siendo una acción contraria al deber. Y mira que no tiene Luego está... ninguna implicación real, ¿Qué? ¿eh? Y que esto ¿Qué? para un utilitarista le daría igual porque no tiene ninguna implicación real. Claro, Pero para una ética deontológica sí que tiene una implicación porque estás actuando de mala voluntad. exacto, eso es. Sí, sí. Luego existen las acciones que son conformes al deber, ¿vale? Ujú, Pero que tú no haces, o sea, ayudar a los demás, porque eso te hace sentir bien, es una acción conforme al deber, ¿no? Eh, rescatar animales, porque eso te hace sentir bien, es una acción conforme al deber. Cosas así. Pero dice Kant, no son perfectas estas acciones, porque hay un tercer tipo de acción ujú. mucho más importante, que son las acciones conformes al deber, o sea, no conformes al deber, perdón, por deber, por mor, se suele decir, del deber. Es Ujú. decir, son acciones que tú solo haces por respeto a la ley moral, no para sentirte bien luego. Que luego te sientas bien por haber actuado bien es una cosa, pero la intención tiene que ser que lo estás haciendo porque conoces la ley moral y lo haces por respeto a la ley moral. Y dice Kant, y el respeto a la ley moral es la única clase de amor que se puede obligar. Es el único tipo de amor que puede ser obligado. Yo creo que se entiende, ¿no? Son A ver, sí, acciones que se haces solo por entiende. deber. Y de hecho, aquí surge un problema que es muy interesante, que es, entonces, las buenas personas que hacen Ujú, las que actúan bien por inclinación natural están siendo buenas, efectivamente. Pero es que una persona que es mala gente y aún así actúa bien por respeto a la ley moral, pero le jode hacerlo,
está siendo todavía más moral que una buena persona. Bueno, sí, claro, eso se sigue, pero tampoco es No algo es esencial, ¿no? necesariamente así. No es necesariamente así, No es efectivamente. necesariamente así. Pero, dice Kant, nos sirve para ver la diferencia. Ya. Claro. No es que la gente, no es que las buenas personas nunca vayan a poder ser santos, como una mala persona que actúe por deber, sino que en estos casos es más claro que están Ya, actuando por deber, ¿no? Porque exacto. actúan por deber y ni siquiera se sienten bien por ello. Pues ahí está, porque lo que ha motivado a su acción es el respeto por la ley moral. Sí. Vale, pues esto sería los tipos de acciones. Y vale, entonces, ¿qué es el deber? Pues el deber es la necesidad de obrar por reverencia a la ley moral. Reverencia a la ley moral. Em, ¿Y qué es una ley? ¿Por qué actuamos de acuerdo con una ley? O sea, ¿cuál es la característica principal de las leyes? Y no solo de las leyes jurídicas, sino, por ejemplo, de la ley de ¿Perdón? ¿De qué ley? la gravedad, De por la... ejemplo. Pues que son universales. Efectivamente. Que las leyes son universales. Es decir, esto solamente nos vale si se puede aplicar a todo el mundo de forma a priori. Porque si no, lo que estamos haciendo no vale para nada. Tiene que valer para todo el mundo. Y por eso distingue Kant entre máximas y... Esto ya es un poco lío. A ver, Kant distingue entre máximas y principios, ¿vale? Y las máximas son lo que llama también imperativos hipotéticos, que es, si quieres ganar mucho dinero, tienes que trabajar duro. Si quieres perder peso, tienes que salir a correr por las mañanas. Si quieres llegar a viejo con una estabilidad económica decente, tienes que ahorrar, ¿no? Sí, No valen para todo el mundo, ni en todo momento, porque a esa persona le puede tocar la lotería, por ejemplo, ¿sabes? No, por eso son hipotéticos. Y correcto. además no hay nada bueno en sí, en ellos. Sin embargo, y estos son las máximas, ¿vale? Que son subjetivas, es lo que tienen las máximas, que son subjetivas. Y por lo tanto, pues no son seguras, no son verdades universales, y entonces ya no es conocimiento verdadero, etcétera. Eh, Sin embargo, y ya no es a priori, por lo tanto, y estas cosas, y seguimos sin estar seguros de nada. Eh, Dice Kant, ¿qué es lo que pasa? Que existe otro tipo, que son todos los imperativos de tipo categórico. Ujú. De aquí ya llegamos a lo típico, ¿no? De Kant. Los importantes. El imperativo categórico que es uno y distinto, aunque tiene varias formulaciones, que, bueno, lo voy a leer, pero vamos. Sí, Eh, He de obrar siempre de tal modo que pueda al mismo tiempo creer que mi máxima sea ley universal. qué bonito. Recordemos, máxima, claro, lo bonito de esto es que es máxima entendida como algo subjetivo. Eso. Es decir, tienes que, aquí se está juntando lo universal con lo particular de las prácticas. Atendiendo a la ley universal, que es que todo el mundo pueda querer que todos actúen como tú, tu máxima ya concreta tiene que poder elevarse a ley universal. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfectamente. Y es lo Bien, bonito, ¿no? Cómo a través de lo subjetivo construye lo universal. claro, eso es. Y de alguna forma lo universal avala lo subjetivo. Eh, entonces, claro, aquí Kant ya mete, y no me voy a alargar mucho más, por cierto, ya aquí Kant mete lo de la necesidad de que exista un fin. Que para actuar de acuerdo con todo esto tiene que existir algo que sea un fin en sí mismo y no meramente un medio. Es decir, tiene que haber algo por lo que estemos actuando en tanto que es bueno en sí mismo. Y no vale el deber por el deber, sino que tiene que haber como una especie de objetivo, ¿no? Y él dice, pues es que tiene que haber fines en sí mismos. ¿Y quiénes son estos fines en sí mismos? Claro, los fines en sí mismos son las personas. Bueno, más que las personas, Kant dice, todo ser racional. No se Sí, quedan las personas, yo sospecho que para meter a Dios.
Y bueno, porque Kant postulaba la posible existencia de otros seres racionales en otros Es- planetas y tal. me había perdido, obviamente. Pero los fines en sí mismos es curioso, ¿no? Porque un poco está esta idea de tratar a todo el mundo como un fin y no como un medio. Perdón, sí, como un fin y Ujú. no como un medio. Que es Sí, una idea ya muy... que ha llegado a la posteridad, me refiero. Que no sé hasta qué punto antes de Kant tenía esas implicaciones. Actualmente es uno de los recursos más utilizados, por ejemplo, para hablar de cuando, por ejemplo, a un nivel más social, ¿no? Cuando una persona dice que está en una relación tóxica, muchas veces uno de los argumentos que utiliza es que me está tratando como un fin, ¿no? Perdón, me está tratando como un medio para conseguir algo, se está claro. aprovechando de mí por dinero, por sexo, por X. Un poco esta Mm. idea del fin y el medio, eh, a partir de Kant, se convierte en una de las bases que guía las relaciones humanas, ¿no? Ah, Claro, y es que, de nuevo, Kant lo que está haciendo es explicitar algo que ya está implícito. ya, Por eso no nos parece tan lógico y tan obvio, sí, porque es que en esto se basan al final nuestras... Y eso es otra prueba más de que, pues sea verdad o no, parece como que actuamos de acuerdo con eso, con el efectivamente. deber, que no depende de los sentimientos. Es que el deber parece que va por otro lado, ¿no? Así intuitivamente parece que es una cosa que va aparte de lo que nosotros queramos. Aunque luego queramos cumplir con el deber, parece que el deber es como que lo marca otra cosa. Que, pues bueno, gente que diría, no, pues lo marca el super yo, o el ello, Sí, o ya. las condiciones materiales, la burguesía, bueno, por lo que quieras. Pero, pero la idea es esa, ¿no? Y claro, todos sabemos que mentir está mal, que tratar a alguien como un medio está mal, que es otra de las formulaciones del imperativo categórico, lo Categórico. de tratarás a todo el mundo como un fin en sí mismo. Mismo, efectivamente. Sí, sí. Y cuando dice a todo el mundo, claro, también eso es peculiar, ¿no? Al panadero también hay que tratarlo. Aunque tú estés yendo a comprar el pan y le estés Efectivamente. tratando como un medio, en realidad tú lo estás, y aquí hacía como Claro. una especie de jugada, lo que pasa es que ya no me acuerdo muy bien, que decía, tú es que al ir a comprar el pan al panadero, parece que le estás tratando como un medio para conseguir el pan, pero no, le estás tratando como un fin porque de alguna forma contribuye el reino de los fines a que la humanidad se eleve, no sé qué, no sé cuánto, o sea, era una jugada así, ¿no? Como Ya. que no, que tú al Vamos. comprar el pan le estás tratando como un fin en sí mismo. Y que le tienes que dar los buenos días. Me tienes que dar los buenos días. No, no, había algo, ¿eh? Se quedaba ahí bien cerradito, lo que pasa es que ya no me acuerdo. Mm. Pero sí, había una Claro, razón por la que tú le pero la estabas manera tratando de como un... tratarle, claro, en el fondo, la manera de tratarle no es una acción para Kant tampoco, es una voluntad, ¿no? una voluntad. Una voluntad, me refiero, tiene que ir en el pensamiento. Me refiero, para que tú, por ejemplo, tú podrías, mm, por decirlo de alguna manera, una persona se podría sentir tratada como medio Sí. y que no fuese verdad. Claro, sí, Porque en podría el pasar. fondo el tratar como medio como un fin está dentro de la intención de aquel que lo hace. Sí, por eso solamente te puedes juzgar a ti mismo. Claro, por eso tú puedes no darle los buenos días al panadero, Sí, pero aun con todo tratarle como fin. Mientras sí, que gente que le da los buenos días lo puede estar viendo solo como un medio. Cuidado. claro, es verdad. Pero entiendes que ese es el rollo, es muy rusoniano, ¿no? Ese rollo de la voluntad general, ¿no? Pues es que tú tratando al panadero, comprando el pan, no sé qué, ya le estás tratando como un fin en tanto que forma parte de tu comunidad. Y aquí Ya, ya llega lo de el reino de los fines, ¿no? ya, ya, ya. ¿Qué es el reino de los fines? Ein Reich der Völker. Pues es lo contrario del reino de la naturaleza. El reino de los fines es un reino, es como, pues eso, él lo llama reino como pues allí donde convergen y conviven las criaturas racionales que son fines en sí mismos, todos ellos. Pues es el reino de los fines, ¿no? Pues es una sociedad de personas racionales. Y ya está. En contrario al reino de la naturaleza, que es el reino de los medios, en Kant, claro.
Claro. Claro, esto ya lo hemos discutido varias veces, Jorge, lo de que entonces Kant está dejando fuera Ahí de la va. moral a todo aquello que no sea racional. Pues Mm, sí, efectivamente sí. Para Kant sí. solamente merece en consideración moral aquellos, aquellos que son capaces de representarse la ley moral, es decir, de comprenderla. Ujú. Que a mí esta me parece la parte más, o si no, bueno, pues la parte que más se puede criticar de Kant. Porque habla de esto en un libro muy bueno que tiene, que se llama Lecciones de Ética, me parece, que es una maravilla, habla de muchos temas. Y tiene una sección que es de los deberes hacia los animales y los espíritus. Metido en el mismo saco, ¿no? Vale. Y, y habla de eso, ¿no? De que nosotros tenemos para con los animales y con los espíritus un trato, pues eso, un deber indirecto. En el sentido de que si una persona es cruel con los animales, luego es muy probable que sea cruel Con con, los humanos. con otra gente, claro. Y Y, los... bueno, sí, y por saber, los espíritus que son los humanos del pasado. claro, sí, sí, Ostras, completamente. pues esto ya. ¿Y del futuro también o no? O los del futuro ya, eso ya tiene que venir Hans Jonas a inventarse el porro ese de que tenemos responsabilidad para con respecto a los humanos del futuro. Pues no me acuerdo. Vamos, lo interesante era lo de los animales. Ya, ya, ya. Sí. Y decía, bueno, bueno, pues, y también con los edificios y tales. Hostia. Y decía, antes que de hecho los tenemos, o sea, una catedral tiene más derechos que Sí, sí, un sí. caballo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y, pues gracias, quiero decir, pero Se gracias. lloró cuando se quemó Notre Dame. Eso, sí, sí. Y dice Kant, porque claro, si tú tienes un perro viejo que toda la vida te ha servido muy bien y cuando ya es viejo y no puede hacerte el trabajo, lo echas de casa o lo matas, pues a ver, no estás actuando de forma inmoral porque no cabe la Es... posibilidad de actuar de forma inmoral con un ser que no puede representarse la ley moral, pero es una especie como de falta de respeto a los ideales construidos por la humanidad o algo así, ¿sabes? Como Oh, que pues claro, tenemos claro. esos deberes indirectos. ¿Qué pasa? Y la crítica que yo considero que se le puede hacer a Kant, bueno, la que yo le hice, que el que alguien no se pueda representar la ley moral no determina que no se le pueda aplicar, solo determina que no la puede aplicar él. Que solo los agentes racionales se puedan representar la ley moral, lo único que implica es que está determinado quién la va a ejercer, pero nunca a quién se la va a aplicar. Si tú estás actuando de acuerdo con una ley, tú no puedes tener en cuenta el dato empírico de que otra persona tenga la capacidad racional. Es que eso mismo cae en en la trampa de lo empírico. Tú lo único que puedes es tener leyes morales y aplicarlas según tú consideres de acuerdo con tu buena voluntad, pero sin dejar fuera a nadie. Y aquí vendría Peter Singer, a decir, ¿qué pasa? ¿Que la gente en coma no tiene derechos? O, pues eso, los niños que acaban de nacer, o esta clase de cosas. Hay que inventarse una Porque racionalidad en potencia o eso algo no se así. representa en la ley moral. Pues no, claro. Entonces, eso es lo que se puede criticar a Kant, que no escúchame, que es que no hace falta representarse la ley moral para tener, mm, para tener derecho a una consideración moral. Ujú. Es que eso no se sostiene por ninguna parte. Y aquí es donde mete Kant, siguiendo con esto, que los animales existen como medios. Claro, esa es, eso es lo que dice Kant y es lo que se puede criticar perfectamente de que no se sigue de ningún lado, de que porque algo no sea racional, sea ya inmediatamente un medio. Pues no. De hecho, no es así, por todo lo que hemos dicho. Sí, yo creo que Mm, este tema es muy interesante, ¿no? Yo creo que da para bastante, porque al final crear una ética deontológica eh, animalista es Universalista, sí. universalista y no animalista, ¿no? Sino que, porque no hay que ser animalista, lo que hay que ser es introducir a todo sujeto
a- ¿Qué es que sufre dentro de la ética. Ya está. exacto. Y con la ética kantiana se puede hacer. Efectivamente. Siempre meto esto porque es el tema de mi TFG, pero es que es una cosa que llevo tan. O sea, cada vez que llego a este punto de Kant me cabreo porque es que es una cosa que salta mucho a la vista, lo de que solamente los seres racionales merecen. Y es que es la misma chorrada que gente como Sabater lleva repitiendo años y años para Ah, y gente como él es, para. es que el toro te pincha si te ve por la calle, con lo que no tiene respeto moral por ti. Claro, Si estás dices, en la oye, ya los sabana, el seres. león te come. Claro, es que gilipolleces todas, pues, y un loco en un manicomio te muerde y por eso no merece respeto y consideración moral. Pues, joder, Mm, pues ahí está. Y lamen- siempre me cabreo Es con lamentable, esto. sí, sí, sí. Siempre esta gente, no, pues es que está. Porque no son racionales, vaya. Sí, como que sí. Y tú, pues, que no me quiero faltar, ¿no? Pero que mucha gente no tiene capacidad racional tampoco. Así que eso. Mm. Este argumento se puede tomar al revés, ¿no? Y decir, no, es que ni siquiera la gente es racional. O sea, no, que las Sí, personas, o sea, se puede coger al revés, ¿no? Si Singer lo que hace es decir, no, es que la gente utiliza ese argumento para decir que los que tienen, los que no tienen razón merecen también consideración moral, también se puede hacer justo lo contrario, ¿no? Y ya. decir, no, es que la gente que no tiene racionalidad tampoco. Oye, no se puede hacer lo que Sí. quieran, que eso sí que sería Nah, una cosa. Singer defiende siempre extender derechos y no Sí, quitar. Y yo sí. creo que sí. Desde el utilitarismo, otros como yo, desde la moral kantiana. Jesús Mosterín, por ejemplo, lo hace desde la compasión. Y Jesús Mosterín habla de un círculo de la compasión, que empezaría en la historia humana, evolutivamente hablando, primero con el vínculo afectivo entre los hijos y los padres, luego se extiende a una familia más grande, por último se extiende a una banda, a una comunidad, luego a una ciudad, luego a un país, que es donde están los nacionalismos, Ujú, y ya por último a todos los seres humanos y al final a todas las criaturas que sufren. ujú. Se puede hacer de muchas formas. Sí, totalmente. Totalmente. Bien, después de este alegato que me estoy planteando si sacar el texto de Jeremy Bentham clásico, no, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pues vale, ahora si quieres hablar bueno, pues de Kant en realidad faltaría por hablar o sea, sí, sin meternos en mucho detalle tampoco, no nos hemos metido mucho tampoco, sobre los tres presupuestos de la moral, porque hace falta presuponer, para que esto funcione, hay que presuponer, dice Kant, tres cosas. Problemáticas. Yo sobre todo creo que es necesaria una de ellas, presuponerla. Las demás, bueno, no me parece que dé buenos argumentos. Ahora los comentas, Jorge. Sí, ¿Qué son? son Libertad, los... bueno, sí, Bueno, sí, los postulados de la razón práctica ya avisa Kant que son proposiciones que no pueden ser demostradas desde la razón teórica, pero que han de ser admitidas si se quiere entender el hecho de la moral, ¿no? Porque Kant diría que no habría ningún sentido en que existiese la moral si no se cumpliese. Y los postulados son la existencia de la libertad, que yo creo que ese sí que es obligatorio, como bien has dicho tú, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Cu- sí. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de cada uno? Detrás de la libertad, porque claro, si no existiese la libertad de actuación, y bueno, sí, la libertad de actuación, no podrían existir actos de buena voluntad, bueno, o no se podría imputar a nadie actuar de buena voluntad o de mala voluntad. Si no eres libre, ¿cómo Sí, se te va a juzgar? Sí, sí. claro. Ese sí que tiene que ser una suposición necesaria. No se puede demostrar, según desde la razón teórica, que somos libres, De como... hecho, Kant en algún otro texto dice que no lo somos. Exacto. O dice que lo somos en tanto que nos parece que lo somos, pero que en realidad no, estamos completamente determinados. Ujú. Siendo ahí un poco espinocista, libertad es conocer lo que pues en Kant sería algo así. Lo que pasa que como él dice, como nos parece que lo somos, pues ahí está la libertad, pero en realidad no. En las ideas, ¿cómo se llama? Claves para una historia universal, no, ideas para una historia universal en clave cosmopolita, uno de es un texto un poco raro, por cierto. Una de las claves
dice que no somos libres, que va. Es buenísimo eso. Ujú. Pero vamos, que hay que presuponerlo. Sí. De hecho, voy a hacer una cita que dice sobre la libertad, ¿no? Que es interesante. En la crítica de la razón práctica. Por eso. Perdón, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en el capítulo Ah, tercero. Por eso, la libertad es solo una idea de la razón, cuya realidad objetiva es en sí misma dudosa. La naturaleza, empero, es un concepto del entendimiento que demuestra y necesariamente debe demostrar su realidad en ejemplos de la experiencia. Continúo. De aquí nace, pues, una dialéctica de la razón, porque, con respecto de la voluntad, la libertad que se le atribuye parece estar en contradicción con la necesidad natural. ¿Vale? La libertad y la necesidad natural parecen estar en contradicción. Y en tal encrucijada, la razón, desde el punto de vista especulativo, halla el camino de la necesidad natural mucho más llano y practicable que el de la libertad. Es decir, nos dice que parecería más lógico pensar que hay una necesidad natural, que parece más lógico que pensar en la libertad. Pero, desde el punto de vista práctico, desde el de la ética, es el sendero de la libertad el único por el cual es posible hacer uso de la razón en nuestras acciones y omisiones. mm, Fíjate lo estricto que es. El único, obviamente, es que si no, ¿cómo se te va a imputar un acto? ¿O cómo se te mm. va a imputar una mala acción? Por lo cual, ni la filosofía más útil ni la razón común del hombre pueden nunca excluir la libertad. Hay, pues, que suponer que entre la libertad y necesidad natural de unas y las mismas acciones humanas no existe verdadera contradicción, porque no cabe suprimir ni el concepto de naturaleza ni el concepto de libertad. Claro, es un poco salida ahí de decir, mira, no lo podemos demostrar y parece que son cosas contradictorias, Exacto. pero Claro, pero pues así. Pero los deterministas rollo Dawkins y esta gente, ¿cómo construyes una moral en eso? No, no es que no lo sé, bueno, que tampoco tengo muy claro hasta qué punto Dawkins representa eso, ¿no? Pero un determinismo puro, mecanicista, Pues, las cárceles existen para que gente que ha cometido crímenes no vuelva a delinquir porque igual estaban pero no, determinados a delinquir en un futuro. sí, algo así, pero no habría malas personas, pues sí, habría criminales y punto. Yo qué sé, no sé, es un... Determinados, además. Claro, claro, No lo claro. sé. Hombre, a ver, Dawkins sí que habla de que existe cierta libertad ahí residual Sí, y Dennett también. sí, 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 sí. Lo que pasa que me cogida con pinzas. En el libro este que tiene Dennett de, ¿cómo se llama? Analizando la conciencia o algo así, que Ujú. es muy buena, sí que como que deja ahí un resquicio al final para la conciencia, pero vamos que son posturas contradictorias. Bueno, esto está siempre, o sea, es un debate Mm. escolástico clasiquísimo, lo de que si estamos determinados porque Dios todo lo sabe, mm, ¿cómo es que luego nos manda al infierno, no? Pues es esto, Mm. debate clásico, ¿no? De que pues muchos tirarán por decir, no, no, es que, pues bueno, libre albedrío y tal. Lo intuye, Dios lo intuye, ¿no? Mm. Lo que vas a hacer, pero no te ha determinado a ello. Pues bueno, estas cosas. Y por continuar, las otras dos que tenemos son la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Ambas las tienen que ver con algo que ya hemos explicado, ¿no? Y que Kant llama el sumo bien o supremo bien. De alguna manera, Kant no nos dice, nos informa, cosa que ya has hecho tú, de hecho, de que la vida buena no coincide necesariamente, o hace una vida buena siguiendo el deber, no coincide Sí, con una vida feliz. claro, claro que no. De Lo que hecho, te hace es ser digno de ser feliz, exacto, que es mucho más importante. exacto. Pero claro, lo que viene a decir Kant es que de alguna manera eh, la felicidad tiene alguna importancia y, y- y de alguna manera sí que tiene que estar representada de alguna manera. Y entonces introduce esta idea de sumo bien. Entonces, Kant cree que de alguna manera, si el alma fuese inmortal, existiría de alguna manera Dios. siempre como una recompensa por una vida dedicada al deber. Claro. Como que es obligatorio y tiene que haber una recompensa posterior, Sí, porque si no, no tiene sentido. sí. Pero es que es una parte muy fea, porque en realidad, es que en realidad no hace falta.
Es que en realidad no hace falta. Tú con que seas Mm. digno de ser feliz, pues has hecho lo que debías. No, Sí, sí. Pe- nadie te va a Pero, recompensar. sí. Sí, Por acabar de explicarlo, perdón, luego sí, sí, digo. no. La Dime. inmortalidad, para que pueda existir una recompensa en otra vida o en otro momento, Mm, y de alguna manera Dios, y esto es interesante, o una entidad absoluta, no tiene por qué ser Dios, para que coincidan las leyes que realizan la felicidad con las leyes que rigen la conducta moral. claro. Y ya Es el que está. juzga, ¿no? Claro, 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 claro. Porque, claro, si solo el alma fuese inmortal y eso, pues podría ser que no coincidiesen lo bueno con lo feliz. Pero claro, Sí, si existe Dios, pues lo bueno coincidirá con lo feliz. claro. Al menos en esta segunda vida. Bueno, sin más. Y lo que dices tú, totalmente de acuerdo. No, no es necesario. No es necesario. No. Que no lo es. Pues Va. claro, es el que te dice, es un poco también la explicación de esa autonomía del deber. Pero es que es una cosa que te dice la propia razón. Es que de acuerdo con Kant, el deber es una cosa que ya te dice la propia razón y tú sabes si eres digno de ser feliz o no por la propia coherencia interna de la moral. Y Mm. hacer las cosas porque creas que luego se te va a recompensar o que necesites esa Exacto. recompensa o que de hecho merezcas esa recompensa, no es necesariamente verdadero. Si nos De, ponemos analíticos. sí, de hecho, no solo No no hace es falta. necesariamente verdadero, sino que es contraproducente. Porque en el momento en el que empieces a actuar pensando en esa recompensa posterior, ya no estás Al actuando por infierno. deber moral. En cuanto hagas eso, un infierno, porque ya no Claro, estás actuando por la ley. exacto, exacto, exacto. Entonces, claro, en los cristianos que dicen, ay, ahora, ay, voy a hacer esto para que me perdonen mis pecados y poder ir al cielo. Nada, eso, Para que Dios horrible. esté contento y para ir al cielo, pues ya no me vale. Eres Es peor muy que Nietzsche. egoísta. Eres peor que Nietzsche. Claro. Eso es. Efectivamente. No nos puede mover la realización de la felicidad o el cielo. No nos puede mover el interés propio para actuar Exacto, moralmente. Nos tiene exacto, que mover el bien. Uno exacto, cuando actúa moralmente lo hace por el bien, no porque se le vaya a recompensar. exacto, exacto. De hecho, Claro. aquí Kant pone un tropezón, ¿no? Igual es una prueba, de alguna manera, ¿no? Introduce la necesidad de Dios y de una vida posterior en el cielo o donde sea, una inmortalidad del Mm. alma, para poner más pruebas, ¿no? Para decir, y aquellos que me lean, que se sientan tentados a actuar por esto, se estarán equivocando, ¿no? Como... Claro. No, no. Puede ser, puede ser. Pero bueno, sin más. Sí, sin más. No es lo más importante de Kant, desde luego, ni lo más No, acertado. no, yo, si hubiera sido un poco más, a ver, habría que estudiarlo a fondo, ¿no? Pero, pues, sin embargo, es que la libertad sí, es que es tan clara la diferencia con que la libertad sí que es necesaria, Hmm. Sí, es que la libertad sí que es completamente necesaria. pero para Sí, prácticamente todo. claro. Para, para siquiera para la antropología también y para la política y para... Es que es un postulado necesario para la mayoría de las ramas de la filosofía. Sí, exacto. Así que nada, esto sería un poco Kant. Yo creo que no vale la pena meterse en más historias, No, ¿verdad? sí, yo creo que esta es lo correcto. Sí. ¿Algo que añadir? ¿Algo con lo que no estés de acuerdo? No, todo muy buena exposición y yo creo que Kant nos quedamos con su universalismo, con su a priorismo deontológico y nos quedamos con su primera y su segunda máxima. Sí, eso Bueno, es. imperativos categóricos, perdón. Vamos a Sí, decirlo. con Vamos el a imperativo decirlos de que bien. se pueda alegar la ley universal y que y utilizar como fines y no como medios. ¿Cuál Ujú. era la tercera? ¿Es la de la lógica? Es la de... Sí, ¿no? Te digo, te lo digo. Obra de tal modo. No, espera a ver. Eh, es la de que se llama fórmula de la autonomía o la del reino de los fines.
En principio, el principio de toda voluntad humana como una voluntad legisladora por medio de todas sus máximas universalmente. Y luego tiene otra que es obra por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines. Sí, vale. Mm, este es Mm, mucho más claro. sí, la más acertada es la primera, desde luego. Sí, vale. Se me ha olvidado comentar lo de que, bueno, no, creo que lo he llegado a decir, ¿no? La diferencia entre las éticas formales y las éticas materiales, o las éticas heterónomas y las éticas autónomas, que al final es bastante, yo creo que es lo mismo, vamos, Sí, que las formales autónomas son, pues eso, las que no te dicen exactamente qué tienes que hacer, sino que te proporcionan una máxima universal que vale siempre, mientras que las heterónomas son exteriores, porque la autónoma te la impones tú en cada caso. Tú sabes cuál es tu deber concreto en ujú, cada caso, mientras que en las heterónomas se te impone. Tú debes hacer esto, debes hacer lo otro. otro, Ujú, debes mantener la calma, debes estar. Eso, son. Y luego que son materiales, porque son mandatos concretos para la práctica. ujú. Ahí sería un poco la diferencia. Y bueno, pues ya está, esto es todo. Espero que se haya entendido por qué es una cosa tan estupenda y espero que a nadie le parezca una obviedad todo lo que se ha dicho aquí, porque parece una obviedad precisamente porque es muy. Porque lo es, efectivamente. Porque, claro, porque es muy buena. Pues nada, un Pues placer. nada, un placer, Jorge, y nos vemos con el siguiente, que es el de Leibniz. Leibniz, qué bonito. No. Hasta luego. Hasta luego.